Armida, ayúdeme. Armida, ayúdeme. Esas fueron las únicas palabras que mi hermano José pronunció en toda su vida. Y fueron las últimas. Mi nombre es Armida. Y lo que voy a contarles, pasó hace muchos años. Pero cada noche, cada maldita noche, vuelvo a vivirlo. Mi hermano José tenía 14 años cuando lo perdí. Yo tenía 26, estaba casada, tenía una bebé de 1 año, una vida normal. Una vida que pensé que siempre iba a ser así, tranquila, predecible. José era especial, nació sordomudo, pero no dejen que eso les haga pensar que era débil o que no podía comunicarse. Mi hermano tenía su propio idioma, uno que inventó él mismo, con señas, con sonidos, con gestos que toda la familia aprendió a entender. Era gentil, de buen corazón. Trabajaba limpiando las vías del tren. En aquella época la ciudad no era como ahora. No había calles pavimentadas, ni casas por todos lados. Eran puros mangones, monte espeso, lugares donde la luz del sol apenas llegaba al suelo. Lugares donde cosas que no deberían existir podían esconderse. José vivía solo, más hacia el centro. Pero siempre venía a visitarme, antes o después del trabajo. Me traía mangos, caña de azúcar, se sentaba en mi cocina y me contaba su día, en esas señas suyas, con esa sonrisa tímida que tenía. Era un buen chico, un buen hermano. Esa mañana llegó temprano. Yo estaba preparando el desayuno cuando escuché sus golpes característicos en la puerta. 3 toques rápidos, una pausa, 2 más, siempre igual. Abrí la puerta y allí estaba, con su uniforme de trabajo ya puesto, esa camisa blanca que nunca lograba mantener limpia por mucho tiempo, y sus pantalones de mezclilla remangados. Me hizo señas rápidas, excitadas. Sus manos se movían con urgencia. Le entendí de inmediato. Unas vacas habían cruzado las vías en la noche. El tren se las había llevado por delante. Me lo describió con gestos. Señaló su cabeza, luego hizo un movimiento de corte, apuntó hacia el piso, movió sus manos como si algo se desparramara. Supe exactamente lo que había pasado. Una masacre. 4 vacas descuartizadas por todo el tramo. Entonces me pidió algo, con señas claras. Un balde grande y un serrucho. Entonces me pidió algo, con señas claras, un balde grande y un serrucho. Para traerte carne, me hizo entender. Las vacas ya están muertas. No tiene sentido desperdiciarlas. Tenía sentido, ¿no? No vi ningún problema. Le di lo que me pidió. Un balde de metal grande, uno que usábamos para lavar la ropa, y el serrucho viejo de mi esposo. Me sonrió. Esa sonrisa suya tan inocente fue la última vez que lo vi sonreír. Se fue como a las 8 de la mañana. Mi día transcurrió normal. Cuidé a mi bebé, lavé la ropa, preparé la comida. Mi esposo trabajaba en un ingenio a 1 hora de distancia. Volvía siempre como a las 8 de la noche. José siempre terminaba su turno a las 4 de la tarde y siempre llegaba a mi casa como a las 5. A veces un poco más tarde, pero nunca después de las 6. Ese día, las 5 llegaron y pasaron, las 6 también. A las 7 empecé a sentirlo, algo en el aire, algo pesado, como cuando va a llover, pero peor, como si el ambiente mismo se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Mi bebé también lo sintió. Empezó a ponerse inquieta, a llorar sin razón aparente. A las 8 llegó mi esposo. ¿Vino José?, me preguntó. Negué con la cabeza. Qué raro, dijo. Siempre viene. Cenamos en silencio. Yo no podía comer.
Algo me oprimía el pecho, algo que no podía explicar. Mi esposo intentó tranquilizarme. Debe haberse entretenido con algo, con alguien. Ya sabes cómo es. Mañana aparece con una explicación. Eso me dijo mi esposo. Pero yo sabía, algo dentro de mí sabía que no era así. Mi esposo se durmió rápido, agotado por el trabajo. Yo no podía. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche. Y entonces, a las 3 de la madrugada, escuché el primer golpe, suave, casi imperceptible, como si alguien rozara la puerta con los nudillos. Me quedé quieta, pensando que eran las ratas o los gatos. Igual siempre andaban rondando por fuera de la casa. Luego escuché algo más. Una piedra pequeña golpeando mi ventana. Luego otra, y otra, y otra. Me senté en la cama, completamente despierta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me levanté despacio, tratando de no despertar a mi esposo. Encendí la lámpara de aceite con manos temblorosas. Salí de mi habitación hacia la sala. Y entonces los golpes en la puerta cambiaron. 1, 2, 3, cada vez más fuertes, más desesperados, como si alguien estuviera siendo perseguido por algo, por alguien. Me acerqué a la puerta, miré por la rendija, esa pequeña abertura entre la madera y el marco, y lo vi. Pero, Dios mío, pero no era José. Abrí la puerta de golpe. Estaba completamente cubierto de sangre, de la cabeza a los pies. Su ropa blanca de trabajo era ahora un rojo oscuro, casi negro, en la oscuridad de la madrugada. Tenía barro seco mezclado con sangre, como si hubiera estado arrastrándose por el suelo. Pero lo peor eran sus ojos, como si hubiera estado arrastrándose por el suelo, sin parpadear, completamente fijos en algo que yo no podía ver. Tenía una expresión que nunca había visto a nadie. Terror puro, terror que había roto algo dentro de él. Su nariz goteaba, sus manos temblaban tan violentamente que no podía hacer ninguna seña, ni siquiera podía respirar. Solo emitía pequeños jadeos, como un animal herido. Estaba catatónico, de pie, ahí, en mi puerta, temblando, sin poder moverse, sin poder pestañear. Lo tomé de los hombros, estaba helado, como si hubiera estado sumergido en agua fría durante horas. José, José, le dije. José, hermano, ¿qué pasó? Nada, solo esos ojos me miraban, pero no veían. Lo metí a la casa a rastras. Pesaba como un plomo, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en piedra. Mi esposo se despertó con el ruido. ¿Qué está pasando?, empezó a decir, pero se calló cuando vio a José. Tráele agua, le dije. Tráele un té caliente, rápido. Le di agua a José, pero no podía tragar. Se le derramaba por la comisura de los labios. Le puse un abrigo encima, pero seguía temblando. Estuvimos así no sé cuánto tiempo, 10 minutos, 20, yo frotándole las manos, tratando de calentarlo. Mi esposo dándole pequeños sorbos de té, pero nada funcionaba. Sus ojos seguían fijos en un punto en la pared, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Desde muy adentro de él, desde lo más profundo de su ser, empezó a salir un sonido como de ahogo, como si estuviera trepando por su garganta, como si algo tuviera en su garganta. Se inclinó hacia adelante y vomitó. No era vómito normal, había sangre espesa, oscura, y en medio de esa sangre habían cosas moviéndose, gusanos o sanguijuelas, no sé qué eran exactamente, pero se retorcían en el piso. Eran negras y brillantes,
con pequeñas bocas que se abrían y cerraban. Mi esposo, sin pensar, le pisó una con su bota de trabajo. Y gritaron como mujeres siendo quemadas vivas, agudos, penetrantes, llenos de agonía. Mi bebé se despertó llorando en la habitación. Yo me quedé paralizada, mirando esas cosas retorciéndose en el piso mientras mi esposo las aplastaba una por una. Y cada vez que lo hacía, ese grito horrible llenaba la casa. José parpadeó. Por primera vez en horas parpadeó. Y entonces empezó a emitir sonidos. Esos sonidos guturales que solo él podía hacer. Y empezó a hacer señas rápidas, desesperadas, confusas. Me tomó un rato entenderlo. Sus manos todavía temblaban. Pero poco a poco, muy poco a poco, empecé a comprender lo que le había pasado. José me dijo, en su manera, en sus señas, que había entrado al mangón buscando las vacas, muy adentro, mucho más de lo que debía. Caminó durante horas, siguiendo las marcas de sangre en el suelo, el rastro que dejan los cuerpos arrastrados por el tren. El bosque se hacía cada vez más denso, más oscuro. Los árboles eran tan altos y gruesos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Y entonces lo sintió. Un frío repentino, como si el aire mismo se hubiera congelado. Su pecho empezó a apretarse. Cada respiración se volvía más difícil. Sentía como si algo invisible estuviera envolviendo sus pulmones, exprimiéndolos. A lo lejos, entre los árboles, vio algo moviéndose, algo que se acercaba a una velocidad imposible. Un jinete. Montaba en un caballo negro, no negro como los caballos normales, negro como la ausencia de luz, negro como un agujero en la realidad. El jinete llevaba una capa que ondaba detrás de él aunque no había viento, botas altas que brillaban como si estuvieran mojadas. José me hizo señas, me mostró cómo, a medida que el jinete se acercaba, su cuerpo se iba congelando. Primero los pies, luego las piernas, luego el pecho, como si se estuviera convirtiendo en hielo, desde abajo hacia arriba. El jinete se detuvo a unos 5 metros de él. Y había algo raro en la forma en que José me lo contaba. Sus manos describían al jinete, pero cuando llegaba a la parte de arriba, a donde debería estar la cabeza, sus señas se volvían confusas. Señalaba una luz, un resplandor. No podía verlo bien. Me hacía entender. Había algo que me impedía mirarlo directamente. El jinete habló. Y aquí está lo más perturbador. José era sordo, no podía escuchar, pero me juró con señas desesperadas que escuchó esa voz. No con sus oídos, con algo más profundo, con su alma, quizás. La voz le dijo, lo que buscas está 1 kilómetro más adelante. José me contó que intentó moverse, pero como no podía, estaba completamente congelado. Sus ojos podían moverse. Solo sus ojos podían moverse. Y entonces el jinete giró, le dio la espalda. Y en ese momento, en ese preciso momento, José pudo verlo claramente. El jinete llevaba algo en sus manos. Una cabeza de vaca, con los ojos todavía abiertos, con sangre fresca goteando del cuello cortado. La sostenía como si fuera un trofeo, como si fuera una ofrenda. Y cuando José miró hacia arriba, hacia donde debería estar su cabeza, no había nada, solo el cuello de la capa, vacío, cortado limpiamente. El jinete no tenía cabeza. José me hizo una seña que nunca olvidaré. Se llevó las manos a la garganta y las movió como si algo lo estuviera jalando, como si una cuerda invisible lo estuviera arrastrando. El jinete empezó a alejarse, cada vez más rápido. El caballo negro
El caballo negro galopaba sin hacer ruidos. Sus cascos no tocaban el suelo, simplemente flotaban sobre él. José, todavía congelado, solo podía seguirlo con la mirada. El jinete llegó a un claro, y en medio del claro había un pozo, pero no un pozo normal. Era un pozo de agua negra, espesa, que se movía con vida propia. El agua se abrió, como el mar rojo en las historias de la Biblia. Se abrió hacia los lados, dejando ver un túnel que descendía directamente al centro de la tierra, y el jinete entró en él, con el caballo, con la cabeza de vaca. Simplemente descendió a las profundidades mientras el agua se cerraba detrás de él. En el momento en el que el agua se cerró completamente, José pudo moverse de nuevo y corrió. Corrió como nunca en su vida. Lo buscamos por días, por semanas, por meses. Mi esposo reportó su desaparición. Organizaron grupos de búsqueda, peinaron el mangón entero. Encontraron el balde y el serrucho que le presté. Estaban junto a las vías, llenos de sangre seca. Encontraron las 3 cabezas de vaca. Nunca encontraron la cuarta. Y nunca encontraron a José. Con el tiempo, la gente dejó de buscar. Lo declararon muerto. Un accidente, dijeron. Se perdió en el bosque, los animales salvajes. Especularon 1000 cosas. Mi esposo nunca creyó mi historia, hasta el día de su muerte. Pensó que José simplemente había huido. Pero yo sé la verdad. A veces en las noches sin luna, escucho cascos. A veces veo sombras con forma de jinete pasando frente a mi ventana. Y a veces, muy a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, escucho la voz de mi hermano. Armida, ayúdeme. Pero no puedo ayudarla, porque mi hermano no está aquí. Está allá abajo, en ese lugar oscuro donde el agua se abre, sirviendo al jinete sin cabeza por toda la eternidad, siendo su esclavo en un infierno que no tiene nombre. Y lo peor de todo es que una parte de mí sabe que algún día, cuando sea mi hora, voy a escuchar esos cascos de nuevo, y esta vez vendrá por mí. Fin.